Bueno, ¿cómo andan? Estamos armando esta clase con Huguito sobre fatiga. Es tema importantísimo, sobre todo en estos últimos años, ¿sí? En función de la cantidad de competencia y de lo que se le exige a los deportistas y todas las problemáticas que hay, cobra cada vez más relevancia y más importancia, ¿no, Huguito? Así es, así es. Bueno, buenas a todos. Yo también aprovecho para saludarlos. Sí, recuerden que en la medida que el tiempo avanza y los deportes se van desarrollando y se hacen cada vez más populares, los calendarios deportivos se hacen cada vez más ajustados. Entonces empieza a tener, a sumar muchísima relevancia, muchísima importancia el rol de la fatiga, ¿no? Y de la recuperación. Y cómo tengo que ir llevándolo en la medida que propongo, ¿sí? Entrenamientos y estímulos, cómo lo tengo que ir llevando para que mis deportistas puedan responder a ese calendario deportivo y a los estímulos de manera óptima. Totalmente. Y por otra parte, lo que veníamos hablando antes entre nosotros era la relevancia o la importancia que tiene la fatiga en función de los momentos de la temporada, ¿sí? En lo que es ese macrociclo, qué es lo que pasa en lo que son los periodos preparatorios, donde uno busca iniciar esas adaptaciones, y esas adaptaciones es necesario conseguirlas a partir de un cierto nivel de fatiga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa después cuando uno compite? Que uno busca llegar a competir de la manera más óptima posible, ¿sí? Y ahí quizás es otro el rol de la fatiga, ¿sí? En lo que es el día a día, digamos. ¿Sí? Nosotros nos centramos más que nada a lo que es la fatiga digamos, no sé si tanto en la competencia, sino fuera de la competencia, en lo que son las sesiones de entrenamiento y en la preparación para esa competencia, ¿no? Así es. Sí, también, digamos, otro factor que le da relevancia a la fatiga es que nos sirve como herramienta también para saber que la carga propuesta, ¿sí? Que propone uno como preparador, qué efecto está teniendo en el atleta, ¿sí? En cada determinado momento y cuando trabaja cada capacidad, ¿no? O cada manifestación. Entonces, creo que también toma muchísima importancia a la hora de decir, bueno, este es el efecto que está causando lo que propongo, estímulo, ¿no? Y según la fatiga, ¿sí? Que produce en ese atleta, digo, bueno, entonces está teniendo efecto lo que estoy haciendo, estoy yendo por el buen camino o tengo que empezar a corregir. Claro, es eso que hablamos de apoyarnos en lo que es el principio de lo consciente, ¿sí? El principio de constitución, de darle información al deportista para que el deportista o la deportista nos dé información a nosotros, ¿sí? Que se pueda dar ese feedback, ese ida y vuelta, y por eso es importante saber qué tipo de fatiga hay, qué tipo de, de, de impactos hay en el cuerpo, cómo responde el cuerpo a la carga propuesta o a los ejercicios que nosotros propongamos, para saber si estamos por el camino indicado o hay que modificar. Muchas veces es de las pocas formas que tenemos para darnos cuenta si uno va por el camino indicado. Obviamente hay otros tipos de cuestiones, pero son más caras. Obviamente también está quizás los encoders o ese tipo de equipos que no son tan fáciles de conseguir. Y uno en sus inicios, de las pocas herramientas que tiene para darse cuenta si realmente está dando en el clavo, son estas. Y está en el conocimiento de la fatiga y en el conocimiento de los conceptos que tienen que ver con la fatiga, ¿no? ¿Cuál? Porque si no, la otra que te queda son testeos o evaluaciones que quizás te llevan mucho tiempo, quizás no tenés dónde meterlas en ese calendario ajustado de que hablábamos. Entonces, uno tiene que empezar a tratar de tomar información de donde pueda. Y realmente la fatiga es una excelente fuente de información. Bien, si te parece, arrancamos. Sí, vamos ya con la primera. Perfecto, sí, largamos. Bien. El primer título es el rol de la fatiga en el deporte, ¿sí? La fatiga es definida fisiológicamente como la incapacidad de realizar o sostener la producción de un trabajo, ¿sí? En el proceso de entrenamiento, la fatiga es un factor limitante.
en el rendimiento. Es la imposibilidad de generar una fuerza requerida o deseada, precedida o no de un ejercicio, por un ejercicio. Es una situación de alarma del organismo, ¿sí? Es un poco un mecanismo de defensa. O sea, uno entiende la fatiga como una respuesta del cuerpo a resistir ese ejercicio o ese estímulo que uno propone, ¿sí? El cuerpo se defiende, y se defiende manifestándose mediante la fatiga. Previene realizar la actividad por encima de los límites actuales, ¿sí? Por ejemplo, el principio de la sobrecarga, tratando de prevenir deterioros orgánicos, ¿sí? Es un mecanismo de defensa. Bien, después nos apoyamos en lo que es una definición de García Verdugo, ¿sí? Una extensa gama de situaciones y manifestaciones que pueden pasar desde un agotamiento general de todo el organismo y de la mente del deportista, provocada por el ejercicio físico hasta el cansancio físico y mental, ¿sí? Clave hacer esta distinción. Que puede llevar a la pérdida de ánimo y motivación para mantener o reiniciar el esfuerzo. Si digamos que de esta frase es importante recalcar lo que es el cansancio físico y mental y la relación o la correlación que tiene con la pérdida de ánimo y de motivación. Si no toma como variable importante la fatiga, ¿sí? Se empieza a producir esta pérdida de motivación y de gana, que es totalmente normal y esperable, ¿sí? Si no se ajusta, ¿no? Claro, uno quizás lo primero que ve o lo primero que te representa esa fatiga, uno como entrenador es, bueno, la pérdida de rendimiento, ¿no? Pero si vas más allá y te empezás a pensar en esto que estábamos diciendo recién, en cuanto a cuestiones motivacionales, volitivas y demás, por supuesto que también tiene un rol importante. Entonces hay que también saber diferenciar. Totalmente, porque por eso uno quizás algunas veces toma como parámetro fundamental el aspecto volitivo, y la realidad es que el aspecto volitivo frente a la fatiga, ¿sí? Puede llegar a ser culpa nuestra, o sea, culpa de una carga propuesta que no va de la mano con lo que nosotros esperamos. Y por eso uno tiene que entender qué tipo de fatiga causa la carga o el entrenamiento que uno da, ¿sí? Y esa interconexión de las variables de la carga en función de un tipo de fatiga u otra, ¿sí? Exacto. Bien, después tenemos las funciones fundamentales, ¿sí? Principalmente protectora, esto que decíamos, que el cuerpo se defiende frente al estímulo, ¿sí? Digamos que no quiere pasarla mal, quiere poder hacer el ejercicio sin sufrirlo, y su forma de manifestarse o de defenderse es mediante la fatiga, ¿sí? Es su herramienta, es su primera herramienta para defenderse. Protectora, bueno, previniendo un deterioro orgánico irreversible, estos que puede llegar a terminar en lo que es una lesión, ¿sí? Las lesiones siempre son iniciadas por la fatiga, ¿sí? Algunas veces por una mala entrada en calor, pero digamos que los dos momentos de las lesiones son en la entrada en calor y al final. Si es al final, es por tener un estado de fatiga, digamos, avanzado. Y efectiva, sí, que es disminuyendo el rendimiento en cualquiera de sus aspectos. ¿Sí? A medida que avanza la fatiga, se disminuye el rendimiento. Hay una correlación inversamente proporcional. A medida que aumenta la fatiga, disminuye el rendimiento. Esto es así. Afectando la aplicación de fuerza, disminuyendo la intensidad. La intensidad puede ser tomada por los kilos levantados, pero también por la velocidad de ejecución, que tiene que ver con lo que vamos a describir abajo. Falta de coordinación, por supuesto. Fallas en la precisión o en la percepción, entre otros ejemplos, ¿no? Y ahí mostramos lo que son en los dos cuadros, ejemplos tomados de, digamos, la propuesta de Vadillo sobre el carácter del esfuerzo y la velocidad de ejecución, ¿no? Exacto.
Sí, sí, es importante empezar a entender y establecer esta relación entre lo que propongo, ¿sí? Entre la carga propuesta, entre los efectos que tiene y cómo se va a ir relacionando con la adaptación o la no adaptación, y si estoy produciendo interferencia o si realmente estoy yendo por el camino correcto. Eh, por dar un ejemplo burdo, ¿sí? Si yo estoy haciendo un trabajo neural, entonces a mí me interesa que sea una ejecución técnicamente correcta, que sea la óptima, que se mantenga la velocidad de ejecución, porque mi trabajo, mi foco está puesto en eso, entonces claramente tengo que estar prestando muchísima atención a la pérdida de velocidad. Y no tengo que permitir que ese atleta pierda velocidad. Y si la pierde, si pierde velocidad de ejecución, entonces tengo que realmente entender que se está produciendo un tipo de fatiga y que va a estar interfiriendo en mi trabajo. Entonces tengo que ser capaz de entender qué tipo de fatiga es, cómo mantenerla lejos si yo pretendo mantener esa velocidad de ejecución, o si quizás si mi foco es otro, entonces entender que se va a dar esa pérdida de velocidad. Porque quizás mi foco es ese. Pero digo, ¿no? Establecer cuál es mi foco y entender qué relación tiene lo que propongo y cómo afecta la fatiga según lo que propuse. Claro, totalmente. En el cuadro que se ve, donde dice pérdida de velocidad en la serie, ¿sí? Es un ejemplo de un 40%, y se puede observar cómo en función de que van avanzando, de que avanza el volumen, la intensidad baja, o sea, la intensidad tomada como velocidad de ejecución, va decreciendo, ¿sí? Eso, para deportes o disciplinas donde la velocidad de ejecución es fundamental, obviamente uno a primer análisis diría, bueno, no es conveniente hacer 16, 17 repeticiones, ¿sí? De manera continua. Quizás se puede apoyar un poco en la metodología, ¿sí? Digo, apoyándonos en lo que fue la clase 9 de métodos, en lo que es el método cluster, ¿sí? Donde uno quizás puede fraccionar y hacer de repente 20 repeticiones, pero con unas micropausas en el medio que nos permita que esa velocidad de ejecución no se vaya perdiendo, ¿no? Exacto, sí, el método, creo que el clúster es un método, digamos, que nos permite justamente ser capaces de entender esta relación de pérdida de velocidad, de fatiga, y al mismo tiempo poder decir, bueno, ¿cómo hago para mantener la fatiga lejos y mantener una velocidad de ejecución o una intensidad alta en la medida que pasan las repeticiones? Claro, digamos que va un poco en contra, viene un poco a romper con eso de que no se puede sostener de manera continua o de manera prolongada en cuanto a repeticiones, una cierta intensidad. ¿Sí? Digamos que viene a romper un poco con eso. Bien, Exacto, rompe un poco ese paradigma, pero bueno, para proponer ese trabajo también uno tiene que tener muy, muy presente la fatiga. totalmente. Sí, sí, sí. Bien. Eh, Nos metemos en lo que Avanzamos, es si querés. clasificación de la fatiga. ¿Sí? En función del tiempo de aplicación de la carga, tenemos lo que son la fatiga actual y la fatiga residual. ¿Sí? La fatiga actual se compone generalmente durante los entrenamientos cotidianos o las competencias. ¿Sí? Produce un decaimiento temporal de las prestaciones que se recupera en horas, en algunos casos 1 o 2 días, en función de cuánta fatiga y qué tipo de fatiga. ¿Sí? ¿Será en horas o serán días? En este caso, bueno, uno hace o traza un paralelismo en lo que es la fatiga aguda, ¿no? Esto que veníamos hablando antes del video, de que se utiliza quizás esta fatiga o este tipo de fatiga para lo que para desencadenar lo que es esta ley de supercompensación, ¿sí? Y la segunda fatiga, que es la residual, que se correlaciona más con lo que son las adaptaciones crónicas, ¿no? O sumatorias. Aparece después de la acumulación de cargas intensas y acumulativas, ¿sí? Correctamente considerada, provoca adaptaciones importantes en atletas experimentados o de alto rendimiento, ¿sí? Y ahí citamos lo que es la carga concentrada. Si uno entendería quizás que en atletas o en sujetos de más alto nivel necesitan de que la carga tenga un impacto un poquito más fuerte,
más concentrado, ¿sí? Porque tiene su umbral de Pero estimulación. quizás un umbral más alto. Claro. Claro. Sí, Eh, claro, digamos, seguimos estableciendo esta relación de entender y discernir e identificar qué tipo de fatiga, porque eso también me va a dar la pauta de en qué momento y cómo se va a dar la supercompensación posterior. Eh, Cada vez esa relación, digo, se hace más estrecha y cuando uno más la entiende, más se va a dar cuenta de en qué momento y de qué manera se van dando esos procesos de adaptación y de supercompensación. claro, y ahí justamente subrayamos lo que es atletas experimentados o de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque ese tipo de sujetos asimila las cargas más intensas mejor, ¿sí? Que alguien que tiene menos nivel, pero también se recupera más rápido, o sea, tiene más facilidades para recuperarse. Con lo cual, por eso citamos el ejemplo de carga concentrada, ¿sí? Y no hay correlación, ¿sí? No se corresponde con sujetos que tienen un nivel más bajo. Uno no tiene que tratar de tener cuidado con este concepto de fatiga residual, ¿sí? Porque si no, caeríamos en la cuenta o en el análisis rápido de decir, bueno, te fatigo todos los días y el nivel va, Exacto, va a subir. Y la realidad es que no es así. Eh, Termina pasando exactamente lo contrario. exactamente. Bien, perfecto. Bien, avanzamos, nos metemos. Entonces, bueno, justamente si uno constantemente está expuesto a una fatiga constante, termina cayendo en lo que es el sobreentrenamiento, ¿no? ¿Querés iniciarlo vos? Yo te voy siguiendo. Bien, 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 muy bien. Creo que lo primero que hay que entender del subentrenamiento es que no es algo quizás tan común, ¿sí? Fíjate que acá tenemos bien, bien detallado el tema de la definición. Dice, es un deterioro de la salud, ¿sí? Y entonces creo que hay que marcar un poco esa diferencia, porque creo que todos a veces nos apuramos y hacemos este análisis rápido y Sí, decimos, no, estoy sobreentrenado, o mi atleta está sobreentrenado, porque no rinde, porque le pasa esto, porque creo que hay que entender específicamente que, bueno, como bien dice la definición acá, es un deterioro de la salud, ¿sí? Después, también, bueno, como dice la definición, hay dos maneras de presentación del síndrome, ¿sí? De sobreentrenamiento, y depende, obviamente, del estímulo, ¿sí? Que lo produjo. Tenemos, como bien dice acá la filmina, un sobreentrenamiento simpático, ¿sí? Donde predominan, sí, los síntomas de excitación. Se observa por lo general en atletas que trabajan la potencia, ¿sí? Corredores de medio fondo, atletas vamos a decirle powerlifting, puede ser levantamiento olímpico, ¿sí? Deportes de colaboración o oposición donde se esté trabajando quizás específicamente la potencia, ¿sí? claro, por eso Después, también para, para terminar de entender esto que habías dicho antes, es algo que es propio de atletas que son de cierto nivel. Digamos que es un lujo, ¿no? Llegar al sobreentrenamiento. Uno tiene que tener las herramientas para poder llegar a eso, porque por lo general, si no se tiene el nivel, se termina lesionando. Si no se llega a un sobreentrenamiento, se lesiona. Eh, entonces, digamos que es algo que no es fácil llegar, que no es común en el grueso de los deportistas, digamos, que hay que tener un cierto nivel para llegar a este síndrome, ¿no? No es para nada exacto. fácil. Bien, y mira, lo que decís, me parece también muy importante establecer una pequeña diferencia entre lo que es sobreentrenamiento y quizás una mala recuperación. Porque es probable que yo tenga deportistas, ¿sí? Quizás en el bajo o en el mediano rendimiento, en donde estos síntomas que se ven acá, ¿sí? Que están ahí enumerados, quizás empiezan a aparecer. Ahora, creo que uno también tiene que tener la capacidad de discernir de si es realmente porque se debe a un sobreentrenamiento y es un deterioro de la salud porque el entrenamiento que estoy proponiendo, o si el deportista en realidad lo que está haciendo o está teniendo en realidad es una mala recuperación. Convengamos que si nos manejamos en ese mediano o bajo rendimiento, muy probablemente no sean profesionales, y entonces los deportistas con los que trabajamos tienen una vida, y tienen estrés personales, dificultades personales, familiares, por trabajo, descansan bien, descansan mal. Bueno, hay una multiplicidad de factores que quizás más que sobre el entrenamiento, quizás estén más orientados a una mala recuperación. Claro, totalmente. Por eso también uno entiende que
que el proceso de entrenamiento es una triada, si está el entrenamiento, la recuperación y la alimentación. O sea, no pasa solamente Exacto. por la carga que asimila, sino por lo que hace uno para poder contrarrestar. Eso es fundamental entenderlo para darse cuenta que es una participación activa. O sea, el deportista, la deportista tiene que hacerse cargo también del proceso de recuperación. Digamos, no es solamente, queda ligado solamente a lo que haga en el entrenamiento, ¿no? La sesión. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bien, ahí tenemos algunas manifestaciones, ¿sí? En el caso del simpático, aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, aumento de la presión arterial en reposo, suele haber retraso de la recuperación de la frecuencia cardíaca post-esfuerzo, entonces como que se mantiene una inercia y le cuesta volver a los niveles basales, ¿sí? Eh, puede haber disminución del peso corporal, lo suele haber, puede que no. Digamos, no tienen por qué darse todos juntos ni a la vez tampoco, entonces a veces no es tan fácil, digamos, discernirlo. Puede haber aumento de la fatiga previa, ¿sí? Puede haber falta de motivación, puede haber alteraciones del sueño, ¿sí? Eh, bien, o hasta a veces, digamos, uno se da realmente cuenta cuando sucede, ¿por qué? Porque lo primero que detecta es una pérdida de rendimiento, ¿no? Claro, Ahora, es ojo de cada uno, después empezar a hilar más fino, ¿no? totalmente, totalmente. Bien, si ¿Avanzo? avanzamos con el... Sí, vamos con el parasimpático. Bien. Bien, este tipo Sí, de sobreentrenamiento se presenta fundamentalmente en atletas de fondo, triatletas y ciclistas. Es más difícil de identificar y se diagnostica. Imagínense, ya de por sí, este es más difícil que el anterior, ¿sí? Y estamos hablando de alto rendimiento, es muy difícil. Realmente yo desde mi experiencia, nunca hablé con nadie que haya tenido este tipo de síntomas. Yo, no sé vos, Huguito, pero si no, ya el otro era difícil, este todavía es más difícil. claro, lo que sí me pasaba es esto que te comentaba. No era una cuestión de sobreentrenamiento, sino una cuestión de mal descanso, Claro, realmente. De claro, estrés, viste, personal, de la vida, bueno, de otros factores que son externos a lo que hacemos. totalmente. El atleta aparenta un buen estado de salud, o sea, come bien, duerme bien, no baja de peso, ¿sí? Los síntomas aparecen solo cuando el atleta intenta realizar su actividad física. O sea que durante el día está perfecto, pero empieza a aparecer cuando, digamos, prendemos la máquina, ¿viste? Cuando arrancamos a entrenar, digamos que ahí se empieza a sentir. Dentro de las manifestaciones hay una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, ¿sí? Una bradicardia, Claro, una rápida recuperación de la frecuencia post-esfuerzo, lo cual a priori parecería positivo, ¿no? claro. Eh, Sí, sí, sí. un apetito normal, sin variación del peso corporal, también parecía dentro de todo normal. Si no hay insomnio, incluso el deportista duerme más. Bueno, eso, el dormir más, puede ser una alarma. Hay una hipoglucemia durante los esfuerzos, ¿sí? Hay menos presencia de glucógeno en la sangre. Bueno, y ahí aparecen síntomas depresivos, ¿sí? Disminución de los niveles de lactato máximos. Esos son, los últimos dos síntomas son, digamos, los más ruidosos, ¿no? Por así Claro. decirlo. Sí, lo que hace realmente difícil esto es que probablemente uno converse con el deportista y el deportista te transmita que está bien, que está perfecto. Claro, Y te dice, estoy bárbaro, estoy para arrancar, estoy para entrenar, estoy para competir. Y después no rinde. Entonces eso es lo que realmente quizás te saca de, ¿no? de foco, de equilibrio y decir, ¿cómo puede ser? Pero bueno, claramente ahí es donde uno debería empezar a meter el ojo en si realmente se está produciendo esta cuestión. claro, pero ahí dentro de las manifestaciones vemos que hay muchas cuestiones que se dan, viste, extra, que es lo que vos decías antes. Ahí hay mucho también de hablar, de ida y vuelta, no solo de ver cómo responde, sino de cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo. Por eso, ante la fatiga, uno tiene quizás herramientas capaz que a veces no las utiliza desde el desconocimiento, que es el cómo dormiste, cómo comés, qué hiciste hoy, qué hiciste ayer, o sea, cómo es tu semana. ¿Tuviste un mal día? ¿Tuviste un buen día? ¿Discutiste con alguien? Son todas cosas que inciden en el rendimiento, inciden en la fatiga, hace que la fatiga avance.
Tal Bien, cual, sí, y de a poco, fíjate que nos vamos ya metiendo incluso en esto que lo hablamos siempre, ¿no? Eh, que cuanto más conocimiento tenga el deportista, ¿sí? De su propio rendimiento, de su propia preparación, de su propia recuperación, más y mejor información te puede dar. totalmente, Y eso obviamente te ayuda muchísimo a la hora de realizar tu trabajo. totalmente, totalmente. Bien. Y en función, seguimos con la clasificación de la fatiga, en función del lugar de aparición, se diferencia en central y periférica. Entonces vamos a arrancar con la central. ¿Sí? En la central existe un fallo en la actividad neuronal como consecuencia de diferentes factores metabólicos, psicológicos, que impide la correcta actividad muscular y ocasionando una menor producción de fuerza, por supuesto. La fatiga central, o más precisamente el fallo en la actividad central, es aquella que se produce cuando la causa está por encima de la placa motora, afectando una o varias estructuras nerviosas involucradas en la producción, mantenimiento o contracción o control de la contracción muscular. ¿Sí? La fatiga central incluye todas las situaciones que afecten y puedan comprometer el normal funcionamiento de las neuronas corticales, motoneuronas, ramificaciones nerviosas y liberación de neurotransmisores. Pero acá tenemos que hacer una salvedad, que es lo que hablábamos nosotros, que es la diferencia entre hacer mal un ejercicio, ¿sí? O la fatiga central, ¿sí? Que no es lo mismo. ¿Sí? Que no haya una correcta coordinación e intermuscular no es lo mismo con una fatiga central, ¿no? ¿Vito? Claro, a ver, somos humanos, ¿no? No somos máquinas. Entonces, podemos fallar, podemos realizar un mal gesto. Si no, seríamos todos Messi, ¿no? Le pegaríamos Totalmente, siempre al ángulo. totalmente. Entonces, digo, uno se puede equivocar, puede tener un fallo técnico, ¿no? Porque no sé, puso mal el peso, distribuyó mal el peso, perdió el equilibrio, lo que sea, ¿no? Es multifactorial también. Ahora, está en el ojo del entrenador de empezar a percibir si este fallo técnico se debe a un fallo por ser un humano y porque puede fallar, o simplemente porque se está debiendo a una fatiga. Creo que quizás lo que te empieza a dar esa pauta de que está más asociada la fatiga a un error humano y posible, tiene que ver sobre todo con esa correcta ejecución técnica, pero más asociada por ahí a la falta de velocidad, ¿no? A la Claro. pérdida de velocidad. Y a la compensación, ¿no? Como uno empieza a compensar con determinados Tal cual. movimientos o gestos viciosos, ¿sí? Por Claro. eso, justamente, que uno arranca a hacer un ejercicio nuevo, ¿sí? Que a priori no domina, ¿sí? Lo hace mal. O sea, el hecho de hacer mal es una rueda, porque el hacer mal el ejercicio hace que la fatiga sea más temprana. ¿Sí? Tal cual. Y esa fatiga hace que acarree todos estos movimientos compensatorios o movimientos viciosos. Ahora, esa cuestión que vos decís con respecto a la técnica es para tener en cuenta y es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida que avance esta fatiga central, se pierda esa velocidad, se arranque con las compensaciones, hace que los circuitos se empiezan a confundir, ¿sí? Y hace que una técnica se empiece a fijar mal realizada, a una velocidad que no debe ser. Con lo cual esto es Tal cual. peligroso, ¿sí? Porque obviamente uno tiende a quedarse con lo último que hace en el entrenamiento, y si lo hace mal, digamos que termina aceitando ese movimiento vicioso, y después es muy difícil sacarlo. O sea, cuando un movimiento que está mal hecho se le intenta meter velocidad, ¿sí? Digamos que lo fija, y después realmente es muy difícil modificarlo. Podríamos llegar a decir, por ejemplo, que quizás en un entrenamiento un atleta no obtuvo ese rendimiento quizás máximo, ¿no? Un poco aparejado a lo que decíamos justo en la clase anterior, pero digo, quizás ese deportista no realizó, digamos, ese resultado, ese rendimiento máximo que ya tenía quizás, o que ya tenía la marca quizás de un entrenamiento anterior. Pero de repente se lo vio técnicamente bien al movimiento. Y uno como entrenador puede decir, bueno, a ver, el objetivo está cumplido, ¿no? Yo no puedo pretender que el deportista repita todo el tiempo su rendimiento máximo, pero técnicamente salió perfecto. Entonces me quedo con eso. Ahora, Claro. estaría mal pararse del otro lado
y decir, no, bueno, la verdad que la técnica salió mal, pero levantó los kilos que tenía que levantar. Vamos a ponerle que era el caso de un levantador, ¿no? Y entonces ahí claramente le estamos errando, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lamentablemente bastante cotidiano, bastante común, ¿no? Claro, Ese exacto. tipo de situaciones. Sí, Bien, avanzamos. muy bien. Bien, ahí tenemos una imagen ilustrativa, ¿sí? Sí, Con esto respecto es a la fatiga a carácter central. ilustrativo, creo que no nos queremos meter demasiado en esto porque reviste un análisis quizás mucho, mucho mayor. Pero básicamente, digamos, estamos hablando, ¿no?, de neurotransmisión y este impulso nervioso. Quizás la salvedad para ser rápida y sencilla es cuando se presenta la fatiga, ¿sí?, el medio se vicia, ¿no? El medio cambia. El medio no es el óptimo, ¿sí?, para que ese impulso nervioso viaje de la mejor manera. Entonces, va a cambiar la percepción que tengo de lo que está sucediendo, ¿sí?, porque ese impulso nervioso no viaja de la mejor manera posible. Entonces, lo que percibo de lo que está pasando no es lo mismo a que si estuviera Claro, fresco. E incluso lo que quiero realizar, la acción, ese gesto deportivo que quiero realizar, tampoco ese impulso digamos, es el motor para que todo esto arranque y para que yo pueda realizar ese gesto, tampoco va a ser el óptimo, o no va a llegar de manera óptima, o no se va a claro. transmitir de manera óptima, porque el medio está viciado, ¿sí? Hay aumento de la temperatura, aumento de la acidosis, bueno, de los iones de hidrógeno libres, después ya vamos a ver un poquito más de eso, pero digo, a nivel nervioso, ese impulso no es el óptimo, porque pasa por un medio viciado por la fatiga, ¿sí? Totalmente. Y también hacer la aclaración de cómo incide esto en la toma de decisión y la percepción. Si uno, en función de lo fatigado que está, lo que cuesta tomar una decisión. Y uno, a partir Exacto. de entender esto, ve lo difícil que debe ser, de repente, no sé, ponerte en lugar de un jugador de básquet en un tiempo de alargue, en una final, o un futbolista, o el deporte que sea, el hecho de tomar una decisión cuando ya hay una fatiga importante. Muchas veces uno, desde la comodidad del sillón, dice, ¿y por qué no la pasó para tal lado o no se la dio a tal? Cuando la realidad es que hay que estar ahí con ese tipo de fatiga y con lo difícil que es tomar una decisión, y lo difícil que es tomar una decisión y que el cuerpo no responda a la velocidad que uno quiere, porque también está Exacto. eso, porque vos querés hacer algo, querés arrancar y no podés arrancar, o sea, o arrancás más tarde, ¿sí? Justamente porque uno está fatigado. Sí, Eh, sí. y eso son cosas que se ven también, son cotidianas, y que uno desde el desconocimiento termina atribuyendo todo a la falta del aspecto volitivo, porque caemos siempre lo mismo, Sí, la falta de a la contacto. falta, claro, totalmente. Sí, sí, Bien, totalmente. avanzamos a lo que es fatiga periférica, ¿sí? La fatiga periférica se localiza en el músculo a partir del botón sináptico. El fallo se presenta a diferentes lugares del componente del músculo, a saber, ¿sí?, dificultad para producir el potencial de acción, ¿sí?, fallo en el sarcolema para propagar el impulso nervioso, fallo de acoplamiento en los túbulos T y retículo sarcoplasmático, fallo en la liberación de iones de calcio, ¿sí?, este punto fundamental, ¿sí?, el calcio en lo que es la contracción es clave, ¿sí?, fallo en la producción de puentes de actina y miosina, ¿sí?, alteraciones en el proceso de relajación. Dentro de los efectos, tiene una disminución de la fosfocreatina en el músculo, ¿sí? Obviamente esto hace que no se pueda resintetizar las moléculas de ATP de manera veloz y obviamente perdamos capacidad de contracción. Aumento de la acidez muscular como consecuencia de un aumento de la acumulación de iones de hidrógeno, ¿sí? Y disminución del glucógeno del músculo. ¿No, Huguito? Sí, a ver, no nos vamos a querer detener demasiado en esto, simplemente hay que hacer un poco de memoria, sí, de lo que es fisio, ¿sí? Y entender, bueno, cómo se daba la contracción, ¿no? Seguir un poco ese circuito de cómo se va dando la contracción y entender que, bueno, que todas estas cuestiones que habíamos estudiado en fisio anteriormente se empiezan a complicar por lo que vemos acá, ¿no? Por la disminución de la fosfocreatina, por el aumento de la acidez, el aumento de la temperatura. Es esto que estábamos hablando del medio viciado, ¿no? De que el medio ya no es el óptimo para seguir produciendo energía. Si bien
en la filmina anterior hablábamos de una cuestión de impulso nervioso, que se pierde la calidad del impulso nervioso. Ahora estamos hablando de que este medio está viciado justamente para una cuestión más local del músculo, ¿sí? Y que obviamente disminuye nuestro rendimiento, por estos factores que vimos acá recién. Claro, por lo general, los tipos de métodos o de propuestas, digamos, de parte de los preparadores es netamente del estrés metabólico, ¿sí? Donde uno le da mucha más preponderancia a lo que es el volumen, ¿sí? Por sobre la intensidad, y uno puede sentir calambre, pinchazos, el músculo responde, bueno, acalambrándose. Impotencia funcional, sí, sí. Totalmente. Bien, avanzamos. Muy bien. ¿Querés seguir la voz o voy Sí, yo? si querés la sigo yo, sin problema. Bien, Dale. empezamos leyendo, dice, bueno, es de público conocimiento que la fatiga es uno de los indicadores del impacto de la carga sobre el cuerpo, concepto fundamentado desde carga interna, ¿sí? Como lo decía Vadillo, esto de carga real, que es básicamente la coherencia entre lo que, y concordancia entre lo que nosotros proponemos como preparadores, ¿sí? Cuando presentamos este estímulo, ¿sí? Este estímulo recuerden que lo llamábamos carga propuesta. Entonces, es esta concordancia y correlación entre la carga propuesta, lo que nosotros proponemos como ejercicio, como estímulo, y cómo realmente responde frente a ese estímulo, ¿sí? El atleta, el deportista, el sujeto entrenado, ¿sí? Claro, como Acá, decías antes, dentro de las pocas herramientas económicas, digamos, que podemos llegar a tener, es el hecho de entender qué es la fatiga, entender qué tipo de fatigas hay para poder explicársela de la manera más sencilla al deportista, porque obviamente un deportista tampoco le vamos a andar hablando del calcio, que capaz hay casos, obviamente, pero digamos que uno, mientras más entienda todo esto, más limpio y más fácil va a poder bajárselo, ¿sí? Al deportista para que lo entienda, y el deportista a nosotros darnos esa información que nos sirva para darnos cuenta, como bien dijiste, si vamos por el camino indicado. Porque puede pasar que nosotros estamos buscando un objetivo, ¿sí? Y la adaptación aguda es otra. O sea, la respuesta al organismo es otro. Y ahí surgen problemas, digamos. Y una herramienta, bueno, es la percepción de la fatiga, ¿no? diga, tal cual, sí, tal cual. Por eso decíamos, mientras más conocimiento tenga el atleta, mientras más sepa, mientras más información él sea capaz de entender, mejor nos lo va a poder transmitir, ¿no? Y entonces ahí empezamos a hablar de los factores de cómo se percibe la fatiga y cómo nosotros podemos tratar de que el deportista nos dé esa información, o bueno, después hay obviamente otros testeos, otras evaluaciones para detectar la fatiga. Pero bueno, por ejemplo, el RPE, ¿no? De que alguna vez hablamos en algunas clases, Sí, esta percepción de la fatiga que nos da el atleta y poder decir, bueno, qué tan agotador fue, cómo lo sentiste, del 1 al claro. 10, bueno, son las herramientas que uno puede ir utilizando y mientras más entrenado está el deportista, creo que son cada vez Claro, más fáciles. ahí diste en el clavo, ¿viste? Porque obviamente uno tampoco pretende que la primera vez que le explica, ¿viste? Con poco conocimiento, te sepan decir si fue de número 8 o fue de número 7. Obviamente van a saber discernir si fue muy cansador o si no fue cansado en absoluto, pero después digamos que para que tenga ese nivel de fiabilidad se necesita de un periodo de aprendizaje, ¿no? De adaptación, de aprender a comparar. No sé, por ejemplo, entrenamos 3 veces por semana, ¿cómo quedé el lunes? Y el lunes quedé muy cansado. Y con respecto al miércoles, y el miércoles quedé un poco menos. Entonces, a partir de ahí uno se va haciendo en función de las individualidades y cómo uno asimila las cargas, que obviamente uno tampoco espera que en un grupo numeroso todos respondan de la misma forma. ¿Sí? Creo que ahí está Claro. el problema, cuando uno da un ejercicio y no importa cómo responde. O sea, uno se desliga y que se las arreglen los deportistas, digamos, ¿no? Sí, incluso, mira, me atrevo hasta ir un poco más allá y con un ejemplo quizás quede más claro. Por ejemplo, uno propone ¿sí? Un entrenamiento, una carga, un estímulo, lo que sea, y uno quiere trabajar, por así decirte, la velocidad de ejecución, ¿no? O cuestiones que tienen que ver más con un trabajo neural, ¿sí? Donde nosotros queremos la fatiga lejos, ¿verdad? No queremos que haya tanto
desgaste a nivel metabólico, ¿sí? Que queremos mantener la fatiga lejos, y de repente cuando uno le pregunta al deportista cómo te sentiste, qué te pareció, qué sentiste, y si el deportista te dice me quema, claramente es como que empezás a decir, pará, si el deportista me transmite que esto le quema, le arde, se cansó, tuvo esa fatiga, vamos a ponerle periférica, entonces estamos entendiendo que lo que propusimos, o de la manera que el deportista lo está haciendo, no está yendo por el camino neural, no está yendo por el camino que Claro. nosotros queríamos. ¿Sí? Claro, Entonces, totalmente. Y además también darle la importancia, y ahí está un poco lo que es el principio de multilateralidad, que se aplica a todas las variables de la multilateralidad. El hecho de sentir las velocidades. O sea, que el deportista ah, aprenda a sentir las velocidades, cuándo algo es rápido, cuándo es lento, y cómo lo va sintiendo cuando va perdiendo esa velocidad. Sí, porque uno también es muy fácil decir, bueno, cuando vos sentís, vos tenés que hacer tantas repeticiones. Pero si vos sentís que pierde velocidad, dejá de hacer. ¿Y qué velocidad? ¿Y cuánto? O sea, queda muy lindo decirle, bueno, cuando aparece el 10% de la velocidad tenés que dejar de hacer, o cuando veas que obviamente pasa unas veces, quizá que la velocidad cae estrepitosamente, pero en esa percepción de las velocidades tiene un tiempo de aprendizaje también. Y a partir de ahí ni también hablar. está toda esa propuesta de ir cambiando las cadencias, ¿no? Ir haciéndolo lento, rápido, pasaje de lento a rápido, de rápido a lento, y toda esa multilateralidad que se da al principio, que parecería que no sirve para nada, pero le da herramienta al sujeto para que pueda sentir las cargas y entender que una carga pesada es lenta y la va a sentir lenta, la va a sentir pesada. ¿Sí? Si uno Claro, no aprende eso, no termina tocando nunca la intensidad. O sea, intensidad en términos de kilos, ¿no? Eh, claro. Sí, otra cuestión que también suele pasar es que quizás, bueno, esto por ahí con deportistas no tan entrenados, ¿no? Su percepción de la fatiga pasa quizás muy, muy, muy apegado, muy pegadito a lo metabólico, ¿no? Entonces, si vos propusiste un entrenamiento que quizás no fue tanto de carácter periférico, metabólico, ¿sí? Quizás el deportista te transmita, che, hoy no me cansé tanto, pero claro, porque está muy asociado, ¿sí? En el común a las cuestiones metabólicas. claro. Y aparte empieza a conocer los tipos de fatiga, empieza a conocer cuál es el rol de la fatiga en función de la manifestación a trabajar y a veces bueno, nosotros sabemos que no es necesario y no es un fin en sí, como muchas veces Exacto, pasa, ¿no? exacto. Eh, bien, dentro de los indicadores de la fatiga, si ya estamos en la que viene, si tenemos indicadores cotidianos, periódicos y bioquímicos, ¿sí? Dentro de los cotidianos tenemos lo que es la frecuencia cardíaca basal, ¿sí? Que es a la mañana antes de salir de la cama, es tomarnos las pulsaciones, ¿sí? Para ver cómo estamos. Esto que decíamos antes de que puede llegar a haber un aumento de la frecuencia o una bradicardia en función del tipo de fatiga central o periférica. O simpático para simpático, sí. Claro. Frecuencia cardíaca post-entrenamiento, una hora después de finalizado, a ver cómo está, si siguen elevadas con respecto al basal, ¿no? Uno se compara, hace esa comparación entre ese tipo de esas dos frecuencias. El peso basal, sí que es el peso cuando ni bien nos levantamos, esto es pesarnos a la mañana o en el momento que nos levantemos, ¿sí? Para ver si mantenimos o no, si mantuvimos o no. ¿Sí? El insomnio, calidad de sueño, el estado de ánimo, si uno está más irritado o está más desganado, Claro. y el apetito. ¿Sí? Son todas estas preguntas que nosotros antes las, las citamos y que hay que traerlas a colación cuando analizamos. O sea, cuando uno analiza que un deportista está cansado o está cansada, ¿sí? No es solamente lo que hicimos en el entrenamiento, sino que es qué pasó afuera. O sea, y todas estas preguntas nos dan información. ¿Sí? Porque si nosotros vemos que está mal, pero ¿cómo dormís? Y no, la verdad que esta semana estuve trabajando un montón o estuve preparando un final y dormí 3 horas por día. Y bueno, y ahí tenés, ¿y cuántas veces comes? Y yo como 2 veces por día. Y todas esas cosas van sacando y nos van influyendo, ¿sí? En lo que es esta flexibilidad a la hora de programar. Porque uno tampoco se puede desligar de esto y decir, bueno, yo planifiqué esto, hacelo. No sé.
Por más que dormiste Yo hice mi 3 trabajo. horas, ¿cómo? Es como yo hice mi trabajo, ¿no? Yo hasta acá llego y este es mi rol, Totalmente, esta es mi función. Yo traje totalmente. esto, claro. Después lo que te pasa afuera, no sé. Totalmente, es un todo y uno tiene que tenerlo en cuenta. O sea, cuando uno trabaja con personas, no existe la linealidad. O sea, no es una máquina, una persona que arranca, pone play y dale que va. Sino que hay un Claro. montón, hay una multiplicidad de factores enorme, enorme. Y Bien, también, mira, sí, también se relaciona un perdón. poquito con esto de evaluar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cuándo evalúa? Y se evalúa siempre, todo el tiempo, ¿no? Claro, Y esto también es parte. claro, totalmente, totalmente. Y esa es la diferencia, lo que veíamos en la clase 2, lo que es la diferencia entre el testeo y la evaluación. O sea, el testeo es un control que se da, obviamente, con un tratamiento en el medio y una continuidad, y la evaluación se da día a día, periódicamente, todos los días, todo el tiempo. Tal cual. Es el momento indicado para evaluar, siempre, siempre hay que evaluar. A ver si, porque obviamente puede pasar que dentro del mismo ejercicio, la misma serie, haya una fatiga y si uno no lo observa eso, o sea, no aprende a detectar o a ver en el momento si hay una fatiga o no. Tal cual. Y si no le presta atención a eso, después cuando retestea, ¿sí? Dice, ¿qué pasó acá? Que bajó, qué sé yo, no sé, bajó la altura de salto, pero estuvo acumulando fatiga durante todo el proceso, ¿nunca lo viste? O sea, tuvo todo el Claro, proceso tal cual. no sé, se peleó con su pareja, estuvo durmiendo 3 horas durante 6 semanas y no te diste cuenta, no le preguntaste, no viste qué fue lo que pasó en la sesión. O sea, no hace falta ver en el control si baja o sube el rendimiento, que de hecho eso fluctúa ese mismo día, capaz que viene 8 semanas excelente y esa semana tuvo una mala semana. Y eso es también para tener en cuenta. Ni Bien, hablar, ni hablar. indicadores periódicos, análisis de sangre y orina, ¿no? Test de campo y dinamometría. Sí, digamos que son más exactos, pero digamos que son más difíciles ¿no? Escapan en algunos casos a la economía y a las herramientas de uno, ¿no? Igual, Dinamómetro. la estructura, sí, ni hablar. Ni hablar. No, por ahí, para no meternos demasiado, simplemente podemos decir que bueno, uno cuando realiza estos análisis a veces puede llegar a detectar, ¿no? Según los valores que le da de determinadas enzimas, de determinadas hormonas, cuando superan unos determinados niveles, uno dice, bueno, estoy en este tipo de fatiga, ¿no? Tengo, por ejemplo, no sé, mucha ruptura fibrilar porque me dio tal enzima muy alta en sangre. O, por ejemplo, uy, mirá, tengo este tipo de fatiga porque me dio esta otra hormona con un nivel muy elevado en sangre. Eh, y nada, quizás uno puede evaluar y decir, bueno, se condice con el tipo de estímulo que estoy proponiendo o no se condice. Claro, Entonces empezar a decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien o quizás esta hormona elevada en sangre se debe a otra cuestión que no tiene que ver con el entrenamiento que propongo, ¿no? Pero bueno, claro. creo que son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta porque, de nuevo, es más información, ¿no? Mientras más información tiene uno para después tomar la decisión, creo que más acertada se vuelve la decisión. Totalmente, totalmente. Y bueno, por último tenemos los indicadores bioquímicos, ¿sí? Bueno, nuevamente análisis de sangre y orina. Diferentes autores han encontrado una disminución de la hemoglobina, hematocrito, hematíes en el síndrome de sobreentrenamiento, o en incrementos bruscos de la carga de entrenamiento, y cómo afecta estas cuestiones en lo que son ese tipo de análisis, ¿no? Sí, da igual, perfecto. Bien, avanzamos y nos metemos en lo que es una cuestión central, ¿sí? Una cuestión importantísima, que lamentablemente viene pasando este último tiempo, ¿sí? Que es el rol del profesor cansador, ¿sí? O dosificador. ¿Sí? La problemática es tomar la fatiga como un fin en sí. Si yo te entreno a cansarte para que te canses. ¿Sí? Y lo peligroso de esto es es el entendimiento mutuo o la instalación
completa de este concepto, ¿sí? Porque el profesor o la profesora toma, ¿sí? La fatiga como un fin en sí, como un indicador, ¿sí? O una forma de validar su idoneidad, ¿sí? Mientras más te canse, mejor creo que estoy cumpliendo con mi prometido, ¿sí? Sino que del lado de los sujetos que hacen la actividad, sean deportistas o no, ¿sí? Aceptan este concepto, ¿sí? Y empiezan a evaluar a los profesores o a las profesoras en función de la fatiga que les produzca. Si un profesor tal o cual profesor es bueno o es malo porque me cansó o no me cansó. Sí, no, la verdad que no me cansó, por lo tanto no es muy buen docente, ¿no? Huguito, esto es bastante común. Claro, sí, no, esto es muy cotidiano, pero fíjate que encima ahí hay un doble error, ¿no? Ahora que me lo pongo a pensar. Tenés este que comentabas recién, que empiezan a evaluar al entrenamiento o a su entrenador según la fatiga, lo cual está bastante mal. Pero digo, te toca un deportista que es bastante competitivo y que siempre quiere ir por más. Y ese deportista, en vez de darte información certera de cómo está, empieza a ocultar que está Claro, fatigado o te oculta un dolor, te oculta una molestia, ¿no? Porque lo hiere el orgullo, ¿no? Entonces, claro, y quiere competir con el entrenador y quiere que el entrenador lo exija más. Entonces le oculta información para no demostrar que hay una fatiga evidente, como en esta cuestión de, ¿no? de exigirse y de competir. Y en realidad a vos como entrenador te perjudica porque es información que no te está brindando. claro, totalmente. Y por otro lado, si no hay concordancia entre entre estas filosofías, ¿sí? Supongamos que se da, que hay un entrenador que toma la fatiga como debe ser, como un indicador más, ¿sí? Dentro del proceso de entrenamiento, y el sujeto, el que está siendo entrenado, quiere quedar cansado o cansada, ¿sí? Eh, y por fuera del proceso de entrenamiento busca esa fatiga mediante las redes sociales, ¿no? Esta cosa que se da del que no me siento, no me llena lo que hago con mi entrenador y voy a buscar ese cansancio a quien me lo quiere dar, ¿sí? Que es este profesor cansador, ¿no? Y lo peligroso que es todas estas cuestiones que se dan hoy en día de las lesiones musculares, o en este caso de las 1000 sentadillas, ¿sí? Y la necrosis muscular, que es peligrosísimo, ¿sí? Sobre todo en un tipo de poblaciones totalmente abiertas, porque uno, desde que se graba una clase, sea por YouTube o sea por Instagram, no sabe a quién le está dando esa clase, sino que uno sube una Igual, clase y de otro lado puede haber un deportista de elite, puede haber un adolescente que está dando sus primeros pasos en la actividad, en la preparación física, está dando a una señora o a un señor de 50 años hipertenso o hipertensa, está dando, no sabe a quién le puede estar dando. Y esto es peligrosísimo. Es claro, le está dando un peligrosísimo. arma. El ¿Cómo? famoso mono con navaja. El Claro, famoso mono totalmente. dando un arma y no sabes a quién se la da, ¿no? Entonces, Totalmente, y no se tiene en cuenta lo que es la individualización y la sobrecarga, que es fundamental. ¿Sí? Son dos principios que son claves a la hora de querer dar en la tecla o dar en el clavo o producir la fatiga que uno quiere producir, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, sino que termina dando por demás. Eh, el tema es cuando del otro lado, digamos, creen que está bien eso, por desinformación claro, o porque justamente muchos colegas no lo tienen en cuenta, lamentablemente, porque también está reforzado o fundamentado por los profesores o las profesoras que tienen esta filosofía o esta forma de ver esta cuestión, ¿no? tal cual. Sí, sí, sí. Bien, dentro de las problemáticas, bueno, la fatiga como objetivo puntual, ¿sí? Y concreto del entrenamiento, en lo que se basa en la filosofía del entrenamiento abocado a la fatiga, ¿sí? Te entreno a cansarte, te entreno para que te canses. Y del otro lado, yo entreno con vos para que me canses. Entonces ahí se da una simbiosis, un ida y vuelta peligrosísimo, ¿no? Bueno, dentro de las causas, tomar el entrenamiento como producto de venta masiva, sin regulación profesional,
propulsado por revistas, muchas veces de culturismo, ¿sí? Y películas donde se entrena, lamentablemente. En pocas películas se ve que una persona, un sujeto entrene bien, ¿no? Siempre se entrena, bueno, uno piensa en Rocky, cuando Rocky se entrenaba hasta la última gota, y eso no, es muy difícil llegar en una forma deportiva entrenando como entrenaba Rocky, ¿no? Referenciar a la resistencia como la capacidad del aguante, esto es peligroso, peligrosísimo, ¿sí? Porque, bueno, en los libros antiguos de teoría del entrenamiento se referencia a la resistencia como la capacidad del aguante, pero acá hay una letra chica, hay algo que no te dicen, ¿sí? Yo te entreno la capacidad del aguante siempre y cuando vos lo hagas bien y no pierdas la velocidad. Ellos no te lo dicen porque lo dan por sentado. Ahora, es peligroso como uno interpreta la capacidad del aguante, que es el de hacerlo como sea, ¿sí? O sea, Y a cualquier precio, ¿sí? Frase que lleva a la confusión de realizar una acción motriz durante un tiempo prolongado, lo más prolongado posible, porque mientras más es mejor, ¿sí? De cualquier forma y a cualquier precio, aún habiendo posibilidad de lesionarse, desfigurando la técnica y compensando de todas las formas posibles. claro, y acá la apuesta o el foco está en el carácter volitivo de repente, ¿no? Entonces se pierde el foco completamente. Totalmente, totalmente. Y la facilidad que hay para trabajar de esta forma, porque no hace falta ni siquiera ser profesional. O sea, si vos vas a guiarte únicamente por fatigar a alguien, y solamente tenés que verle la cara. O sea, si vos ves que no puede más, parás. Si ves que puede seguir, o sea, si no se está muriendo, bueno, seguís. O sea, esa es la única variable, ¿sí? Y para esto no hace falta ni estudiar, Claro, tal cual. realmente, y a la vista está, que la cantidad de propuestas enormes que hay en las redes de intrusos de la profesión, ¿no? Tal cual, tal cual, sí. Bien, y entonces dentro de la universalización de este concepto, ¿sí? De la fatiga como un fin en sí mismo, bueno, se ven frases como las que vamos a replicar, por ejemplo, que un gran profesor nos deja extenuados, ¿sí? Ayer entrené excelente, me duele todo el cuerpo, ¿sí? Como si Claro, uno no, para mejorar tendría que dolerle todo, ¿viste? Esa maldita frase de que si no duele no sirve, el no tan pain gain, sí, multiplicada, sí. ¿no? Este profesor no es muy bueno porque no me deja tan adolorido como el anterior, ¿sí? También, otra frase que se ve. Hoy no trabajamos nada porque no me duele nada, también. Bueno, si no duele no sirve, esa frase que dijimos antes. Hacer más repeticiones es mejor, o sea, mientras más haga es mejor. Hacer esta programación de entrenamiento porque te va a dejar más cansado también. Digamos que es otra de las frases que se ve. Y lamentablemente se ve mucho en las clases masivas, en las clases por redes. Siempre que haya masividad, digamos que se ve este tipo de frases, ¿sí? Este tipo de filosofía, ¿no? Sí, asociar, viste, esto de dejar siempre, darlo todo, el máximo, y porque si se supone que si das todo, si vas siempre al límite o siempre a tu máximo, vas a mejorar, ¿no? Está ese concepto. Totalmente, totalmente. Bien. Y ahí nos metemos en lo que son los medios, ¿sí? Los medios de recuperación en el deporte. Y ahí te doy paso a vos para que cuentes, bueno, tu experiencia, tu aporte a esto, ¿no? Es clave. Bien, claro, sí, tal cual. Yo tuve la oportunidad al momento de hacer la tesis bueno, de trabajar justamente este tema. Eh, entonces, en la medida que fui haciendo la tesis, fui trabajando sobre todos los medios de recuperación, por lo menos de los más conocidos, de los que más se hacen, de los sustentos fisiológicos que están detrás, ¿no? De cómo atacan a la fatiga, y sobre todo pensándolo en este contexto del que hablábamos al principio,
que tiene que ver con estos calendarios deportivos ajustadísimos, en donde cuando uno se encuentra en el periodo competitivo, la verdad que dispone de poco tiempo, pocos momentos para decir, bueno, ¿cómo hago para llegar al siguiente partido, ¿no? O a la Claro, siguiente competencia. Y qué propongo como entrenamiento si de repente salí de una competencia, un estímulo de un partido, de una lucha, de lo que sea, que fue muy exigente, y cómo me claro, adapto, qué hago, ¿no? Como para decir, bueno, propongo una carga, no la propongo, me recupero, prefiero no recuperar, le doy el día libre, ¿no? Todo este tipo de claro, cuestiones que empiezan a sonar y a hacer ruido, ¿no? Bien. totalmente. Sí. Creo que en principio, obviamente, en estos contextos uno tiene que empezar a prestar un poquito más atención a lo que son los medios o los métodos de recuperación. También tiene que uno saber ubicarse, ¿no? Y bueno, y decir cuánto tiempo dispongo realmente, cuánta importancia le da el club, cuánto tiempo me da el club o mis jugadores y cuánta importancia le dan los jugadores a esto. Va a depender mucho de la infraestructura, ¿no? Del lugar donde te encuentres y de ese contexto, y decir, bueno, si tengo los medios, lo aplico, si es práctico, lo aplico, si me dan los tiempos, lo aplico, ¿no? Uno tiene que Totalmente. realmente actualizar muchísimo. Digamos que esto, como veníamos hablando antes, con respecto al sobreentrenamiento, es algo eh, que es propio del alto rendimiento, ¿no? Esto, mientras más alto rendimiento, más herramientas para recuperación tiene uno, ¿viste? Uno se maravilla de ver, yo no me olvido más, en la final del 2014, 13-14, San Antonio contra Miami, la que gana el último título de Manu, que se desgarra el Pero bueno, gemelo, James, y un desgarro, ya estás afuera. Y en otros partidos estamos hablando de 3 días, y estaba jugando, está bien, no ganó el partido, pero estaba jugando. Una cosa increíble, que vos decís, ¿qué hizo? Le pusieron otra pierna, no sé qué pasó acá en el medio, ¿viste? O me llama mucho la atención ver eso, como un jugador se va rengueando y se lo lleva el médico. En la NBA pasa mucho eso, ¿viste? Que va y viene como para jugar de vuelta. Y decís, pará, es un doble, ¿qué pasó otro acá? cuarto, Este, sí, ni hablar. y eso Ni hablar tienen que toda la tecnología y las herramientas para esta recuperación. Es increíble, ¿no? claro. Ni hablar quizás en otros deportes donde, bueno, el desgaste físico, quizás por la naturaleza del deporte es otro, ¿no? Te puede pasar, vamos a utilizar el ejemplo del rugby, ¿no? Que tiene quizás muchas colisiones, muchos impactos, ¿no? Y que eso obviamente que va perjudicando también a la fatiga, a la cantidad de energía gastada, al daño en la fibra, ¿no? Y a un montón de cuestiones Totalmente. que hacen a la fatiga también. Entonces, empecé a entender un poco la naturaleza de mi deporte, el deporte donde me estoy dedicando, ¿no? Estoy desarrollando y, bueno, cómo afecta también a la fatiga de mis deportistas. Incluso para, digamos, no solo hablar del alto rendimiento, ¿no? Uno dice NBA, sí, juegan muchos partidos, pero eh, ¿a cuántos les ha pasado en fútbol, quizás en el ascenso o en el futsal, que de repente uno quiere jugar muchas copas, ¿no? Para, no sé, por la publicidad, por el sponsor, eh, para mantener la categoría, para mantenerse competitivo, y de repente uno entra quizás en muchas copas, termina jugando 2 o 3 partidos por semana. Digo, pasa, y Totalmente. no es solo alto rendimiento, ¿no? No es solo NBA, ¿no? Pero bueno, bien, vamos a meternos entonces un poquito más de lleno en los medios. Eh, Creo que básicamente lo que hay que entender es que ante todo esfuerzo físico, todo estímulo que nosotros propongamos, ¿sí? Hay un daño en las fibras musculares, mayor, menor, bueno, dependerá también de lo que propongamos, pero hay un daño en las fibras musculares, hay un Totalmente. vaciamiento de los sustratos energéticos, ¿sí? Y hay una elevación de los niveles de ácido láctico. Por supuesto que después depende específicamente del tipo de ¿Qué entrenamiento tipo o de tipo de fatiga, estímulo. no? ¿Qué tipo de fatiga hubo? Tal cual. Exactamente, exactamente. Eh, En definitiva, cuando entendemos de esta fatiga y entendemos de estos calendarios deportivos acotados, se hace importante, ¿no? Darle bolilla a la recuperación y ver qué papel juega y cómo nosotros podemos afectar a estas cuestiones. Entonces, bueno, se hace obviamente que es necesario. Eh, Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el descanso es el descanso, ¿sí?
yo puedo proponer millones de métodos y medios, y puedo contar con muchos medios de recuperación y tener la tecnología, la infraestructura, pero el descanso es irreemplazable. El descanso es Totalmente, irreemplazable. ¿Sí? totalmente. Y tampoco me sirve decir, bueno, ¿cómo no se recuperó si lo dejé descansar, lo senté en el banco 5 minutos? ¿Cómo no se recuperó? Bueno, entender que una cosa es recuperarse y otra cosa también es descansar. ¿Sí? Claro, totalmente, totalmente, sí. Bueno, bien, avanzamos si querés. ¿Avanzo? Bien, pasamos a... Bien, acá ¿no? tiene que ver un poco con la tarea que nos toca a nosotros, ¿no? Y con esto que hablábamos de la flexibilidad que tiene que empezar a tener, ¿no? Nuestra tarea a la hora de planificar. Quizás antes se hablaba de estas planificaciones anuales, ¿no? Más tradicionales, más cuadradas, más estrictas, más rígidas. Y hoy por hoy, de nuevo, metiéndonos en los contextos en los que nos manejamos, tenemos que entender que esa tarea se vuelve cada vez más flexible y que uno Claro, tiene que tener cintura, ¿no? Y esa posibilidad de realmente hacer ajustes de acuerdo al partido, de acuerdo al estímulo previo, de acuerdo a la fatiga, de acuerdo a cómo se dio el calendario, si clasificaste, si no clasificaste, ¿no? Creo que cambia muchísimo. que Y bueno, aparte obviamente, antes quizás estaba bien visto el hecho de ir, de decir, bueno, vamos partido a partido. Y hoy en día el análisis, por lo menos que hacemos nosotros, es el de cómo querés que te planifique si no sé cómo vamos a quedar después del partido. Si no sé cuántos deportistas tengo para entrenar en la semana. ¿Para qué? Vamos, obviamente uno no va a trabajar en función de un margen enorme. Obviamente uno va por un camino, ¿sí? Pero obviamente cuando vamos a bajar al papel o al Excel o a donde quieran, si uno planifica en función de cómo termina el partido, si estamos enteros, tal cual. en tu caso en el rugby es eso. O sea, ¿cómo está? ¿Te duele algo? ¿No? Y a partir de ahí vemos cómo armamos la semana, contra quién jugamos. Hay un montón de variables en el medio que hace que, como decís, vamos semana a semana y hace que sea bien flexible, bien que nos exija de ese criterio o esa capacidad de sentido común, ¿no? De ir viendo cómo va ajustando las cargas para poder en este caso recuperar y estar listo de vuelta. Sí, sí, adaptarse, porque esto es algo que se charla sobre todo en el rugby. Uno ya muchas veces conoce al rival, entonces entiende qué partido quizás va a ser más áspero a nivel físico, ¿no? Más Claro, exigente a nivel físico, que sabe cómo juega un determinado equipo, entonces qué tipo de juego te va a proponer y qué tanto va a perjudicar eso, digamos, en tu fatiga y demás. Pero aún así, es muy al azar, incluso, porque pueden pasar muchas cosas. El deporte es deporte, ¿no? Entonces, totalmente. aún así, tratando de uno adelantarse, la verdad que tiene que tener esa capacidad de ajustarse, como decía. Entonces, justamente, bueno, por eso es que es importante tener mucha información, eh, entender de los indicadores de la fatiga, ¿sí? Según el contexto y según la capacidad que tenga ese club o donde uno esté trabajando de analizar esa fatiga, ¿no? Y de qué indicadores puede uno tomar según el lugar en el que se encuentre, la infraestructura y demás. Claro, Y lógicamente, una vez que identificó o obtuvo esta información, bueno, ¿qué método elijo? claro. Según el día, según la hora. A ver, vamos a usar un ejemplo muy simple. Estás en pleno invierno y quizás sea difícil sumergir a un jugador para que se recupere en agua, porque estás en Claro, invierno y el tipo se va a salir de la pileta y la va a pasar mal y se va a enfermar claro. y va a ser peor eso que haberlo metido en el agua. Entonces, digo, uso un ejemplo muy burdo, pero como para que se entienda, ¿no? Bien, Bien, ¿avanzo? ahí sí. Bien, ahora vamos a tocar quizás medios de recuperación de los más conocidos, de los que más analizados, ¿no? Y de los que se utilizan en casi todos los deportes y bueno, de los que se encuentra quizás más información. Eh, un medio muy interesante quizás es la crioterapia. Entendamos que la crioterapia es terapia por frío, entonces abarca cualquier tipo de aplicación de frío con fines terapéuticos. ¿Sí? Claro, Por eso acá tienen los ejemplos ahí en pantalla. Hay desde geles, ¿no? Cremas, bolsas, están los cold packs, están las toallas, están los baños de inmersión, hay sprays de vapor, hay masajes incluso, ¿sí? Con elementos en frío, hay criocinética.
Y digamos, lo que se ha avanzado muchísimo y que parece bastante interesante es el tema de las cámaras frigoríficas, ¿sí? Donde se inserta un jugador a los jugadores en cámaras donde se los rocía y las cámaras tienen un nivel de temperatura muy, muy bajo, estamos hablando de menos 110 grados. ¿Ese que le queda Eh, la cabeza afuera, Huguito? Que se le ve todo con el aparato y la cabeza afuera, ¿puede ser? tenés algunos, claro, tenés diferentes maneras de aplicarlo, ¿sí? Ese que se ve, que vos me decís, que es como un ataúd, ¿verdad? ¿No? Como Ese, que te sí, queda la cabeza afuera y sí. es como más individual. Ese vos sabés que en realidad nace con fines estéticos, pero Mirá, bueno, se le encontró la vuelta también a nivel deportivo. Y que es sumamente válido, por supuesto. E incluso se usan cámaras frigoríficas, como si yo te dijera una cámara frigorífica de una carnicería, a claro, ese yo cuando nivel. me dijiste eso Eh, me imaginaba eso. Yo que- es que no existe, había te juro visto que la existe, y de moto. hecho se utilizó mucho en el rugby, lo utilizó mucho Irlanda, Gales, y casualmente tuvieron buenos resultados, entonces existe. Bien, más allá de las aplicaciones, incluso hay un estudio que se hizo en el handball, se llaman chaquetas de frío, ¿no? Entonces, vieron que los cambios en el handball son como muy, muy rápidos, ¿no? No hace falta ni pedir permiso, ni que el tiempo se pare, ni mucho Sí, menos. sí, entra y Eh, sale. Exactamente. Entonces, automáticamente, esto se hizo un estudio en España, los jugadores se sentaban en el banco y automáticamente les ponían una campera, que era una campera como si yo te dijera que se pudiera inflar o se pudiera rellenar con geles fríos. Se llamaban chaquetas, ¿no? Ellos le decían chaquetas. Son chaquetas de frío. Hay una variedad de estudios y hay bastante información en cuanto a eso. Pero bien, no nos vamos a detener mucho en los estudios, pero vamos a hablar un poquito de las funciones. Ahí si querés adelanta. ¿Cuánto? Bien, estamos en las funciones. Bien. Bien, la función que pretende, digamos, la crioterapia, digamos, creo que todos los medios de recuperación tienen cuestiones en común, ¿no? Entonces vamos a hablar por ahí de las cuestiones que las hacen diferentes al resto, ¿sí? ¿Por qué quizás una sea, no digo mejor que la otra, pero en qué se diferencian, ¿no? La crioterapia lo que tiene es que produce un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero sin el gasto. Entonces es como que yo te diga, es parecido a una recuperación activa en ese caso, ¿sí? Como si yo te Sin mandara a hacer el moverte. famoso regenerativo, claro, el famoso regenerativo, pero en este Claro, caso, sin moverte, como decís vos, claro, sin moverte, tal cual. ¿Sí? claro, Entonces te aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo, pero sin necesidad de tener un gasto, sin necesidad de ponerte a correr. Si, claro, si te torciste el tobillo y yo te pongo a hacer regenerativo y te mando a correr, te estoy causando un problema, ¿no? claro, Ahora, totalmente. si te aplico frío, quizás produzco el mismo efecto sin necesidad de causarte Claro, ese problema. ¿Sí? Otra función que tiene, el frío detiene sí, esa inercia metabólica. Uno deja de entrenar, deja de competir y no es un interruptor que se apaga. Hay una inercia en la que uno continúa en este famoso catabolismo, ¿no? Lo que produce el frío justamente es que corta con esta actividad hormonal, entonces detiene bastante la inercia claro, metabólica. ahí Es eso. en ese punto se me viene a la cabeza cuando vendían el método intermitente o el HIIT y decían que vos terminabas de entrenar y seguías transpirando, ¿no? Seguís con esa inercia, Claro, seguís quemando calorías. Es exacto. cortar con eso, ¿no? Esa sería la relación. Tal cual, tal cual. Sí, 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 tal cual. Va por ese lado, tal cual. Bien, bueno, aumenta el flujo sanguíneo, esto se debe obviamente a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero específicamente central. ¿Por qué? Y ahí viene aparejado a la siguiente función. Tiene que ver con, genera vasoconstricción, ¿sí? En los vasos periféricos, ¿sí? El cuerpo, como adaptación a esto que está sucediendo, ¿qué hace? Abre, ¿sí? Aumenta el canal, el flujo de los vasos centrales, ¿sí? Si hacemos un poquito de memoria, vaso central son principalmente arterias, que principalmente vienen con sangre que pasó, ¿sí? Por los órganos, con lo cual es sangre que transporta nutrientes, ¿sí? Entonces rápidamente se vacían los periféricos, que son los que transportan esa sangre que quizás tiene más iones de hidrógeno, ¿sí? Que está cargada de desechos metabólicos, por así decirlo. Entonces rápidamente libera ese tipo de sangre y automáticamente inyecta, ¿sí? Sangre por los centrales que va cargada de nutrientes. Por eso es que se genera este famoso síndrome de hipernutrición metabólica, ¿sí? Que es, creo, la principal función que tiene este método. Más allá de cortar con la inercia metabólica, es este síndrome de hipernutrición metabólica.
¿sí? Después otra cuestión que por supuesto también hace es la famosa analgesia, ¿no? O sea, te aplicas frío y automáticamente perdés esta suerte de sensibilidad a algunas cuestiones, ¿sí? Totalmente, totalmente. Bien. Bien, avanzamos si querés a la siguiente. La Prenda. siguiente es prendas de compresión. Claro, tenemos tres tipos, ¿no? Vendajes que es elásticos. Estos, sí, digamos, serían, ya ni son prendas de compresión. Es una venda que uno se pone para sentirse seguro. Creo que el factor de este tipo de vendaje es más que nada psicológico. Después tenemos las prendas de soporte, que en este caso puede ser, por ejemplo, una venda que uno se pone cuando tuvo un esguince, por ejemplo, de tobillo, entonces se pone la venda para soportar esa articulación que está un poco dañada, ¿no? Eh, pero lo más interesante, a nivel método de recuperación, ¿sí? Es la prenda de compresión, y tenemos dos tipos, uniforme y graduada. Estamos hablando de prendas que contienen realmente el músculo, ¿sí? Que aumentan, por ejemplo, lo que es, bueno, ahora lo vamos a ver cuando pasemos a las funciones, ¿no? Aumenta el retorno venoso, ¿sí? Si querés ya ¿Avanzo? pasar a la función. Bien. Sí, aumenta el retorno venoso, ¿por qué? Porque genera esa compresión. Pero lo más importante de este método es este famoso soporte físico y mecánico. ¿Por qué? Entendamos que cuando uno corre, por ejemplo, ¿sí? Uno tiene impactos contra el suelo, ¿verdad? Esos impactos hacen que el cuerpo, de alguna manera, vibre, ¿sí? En esa vibración, ¿sí? El músculo pierde su estructura momentáneamente. Y en ese pierde su estructura, se rompe. Claro. Literalmente se rompe, es ruptura fibrilar. La prenda de compresión evita Evita esta esa famosa ruptura. vibración, Claro. ¿sí? Porque te contiene realmente el Hablar músculo en si, su lugar. si encima corres hay impacto. No, peor Tal todavía. Si tal estamos cual. hablando ¿Sí? de deporte donde tiene desplazamientos y tiene colisiones, ¿sí? Bueno, Y caso tiene rugby, colisión. handball, básquet, futsal, fútbol, todavía está aumentado esto, es más, Tal es cual. mayor. Lamentablemente no tiene mucha fama en lo que es triatlón y maratón, ¿no? Que se ve mucho, sobre todo en las pantorrillas, y lamentablemente no se usa tanto en el deporte, pero es realmente, ha probado ser efectivo, ¿sí? Pasa que se le da poca bola quizás en los deportes. Bueno, también restringe esto del espacio intersticial, ¿no? Al estar más comprimido, reduce el espacio entre fibra y fibra, por ejemplo, o entre fascículos, entonces también evita estos daños y evita esa acumulación de líquido en esos espacios que aumenta Claro, el ¿sí? Bien, vamos a la famosa recuperación activa, avanzamos. ahí estamos. Bueno, esta es la que conocemos todos, ¿no? Digamos que de diferente no tiene nada a los métodos que estábamos viendo, si querés avanzar hacia las funciones, ¿sí? Vamos. A lo sumo lo que genera es esta liberación de endorfina, lo cual te hace sentir un poquito mejor, y básicamente lo que hace es aumentar el flujo, ¿sí? Por, Ahora, aumenta el retorno veloso porque se siguen contrayendo los músculos, entonces el retorno venoso se continúa, ¿sí? Y Y sí, obviamente que aumenta. me quedo ¿Cómo? puntualmente en esa liberación de endorfina y en esa correlación que hay entre trotar y sentirse bien, ¿no? Tal cual, tal cual. Pasa mucho, a mí me pasa quizás que veo que los boxeadores dicen que les hace bien, que les gusta salir Tal a correr y que les hace bien. Y quizás cual. uno, quizás recomendaría otro medio de recuperación que salir a correr. Sin embargo, también hay que tener presente cuáles son un poco las preferencias del sujeto al que entrena y un poco es una negociación, ¿viste? Y si les hace bien y les gusta, bueno, tomarlo como medio de recuperación, tampoco estaría tan mal, ¿no? No, 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 tal cual, no, no estaría tan mal. Digamos que el efecto es el mismo en cuanto a aumentar el flujo. Convengamos que lo que hace es esta cuestión de este lavado, ¿no? Este lavado de desechos metabólicos, entre ellos bueno, el ácido láctico y demás, que tienen un efecto sobre el famoso el DOMS, ¿no? Este dolor post-esfuerzo, post-ejercicio que aparece, ¿no? Retardadamente. Sí. Pero básicamente, a ver, no se diferencia mucho del resto, solo que, bueno, obviamente que es mucho más práctico y es económico. Es simplemente pedirles a los jugadores que realicen ese famoso regenerativo, ¿no? Por eso es que Totalmente. lo conocemos todos, ¿sí? Y es ¿Avanzo? aplicable para todos. Bien, avanzamos. Masoterapia, ¿sí? Nos metemos acá por ahí más en el laburo de los kinesiólogos, ¿sí? Básicamente son masajes, ¿sí? Por ahí para ponerlo en palabras más sencillas. Bueno, digamos que tiene esta función, ¿no? El masaje es esta acción mecánica, ¿no? De redistribuir los líquidos, ¿sí? El flujo sanguíneo también. Trabaja mucho a nivel linfático, ¿sí? Recuerden que
el aparato linfático lo que hace justamente es trabajar sobre la remoción de estos desechos metabólicos. Entonces, bueno, ayuda más que nada con eso, ¿sí? Tiene que ver con ese tipo de cosas. Hagamos esta diferencia, ¿sí? Entre lo que es recuperación de la capacidad de rendimiento, ¿sí? Recuperación de la capacidad de rendimiento y otra cuestión que tiene que ver con lesiones. No estamos hablando de lesiones, estamos hablando con la restitución de la capacidad de rendimiento. Claro. Y acá nos metemos con otra cuestión que me parece muy importante. Una cosa es la percepción del deportista, ¿sí? El deportista, vos le puedes aplicar un medio de recuperación y te puede decir que se siente bárbaro, que se siente muy bien y que está perfecto para rendir, de nuevo, ¿verdad? Pero lo sometes a un estímulo y resulta que no rinde para nada. Entonces, una cosa muy diferente es la percepción subjetiva del deportista de su fatiga y de su rendimiento, y Totalmente. otra cosa es realmente Y lo que ahora que, rinde, ¿sí? y ahora que me dices esto, me ha pasado a mí de creer que estaba bien, que estaba recuperado con los kilos, con la fuerza, y agarrar la barra y no estoy tan bien. Tal No cual. estoy tan bien. O capaz que ya cuando llegas a unos ciertos porcentajes, ya te vas sintiendo que no. Uno cuando está más acostumbrado quizás a la fuerza, a la intensidad, ya cuando toca el 80% ya se empieza a ver cómo está, cómo responde el cuerpo ante esas cargas que ya empieza a ser más elevada. Eh, y ahí se da cuenta si uno está recuperado o no. Si ya cuando ve que el 80% no percibe que lo mueve a una cierta velocidad, ya se da cuenta que necesita de, de mayor recuperación. Es un poco esto que venís hablando ahora, ¿no? Igual. Lo nombro específicamente con masoterapia porque lo que sucede muchas veces es eso. La masoterapia la verdad que tiene un efecto bastante analgésico, pero bueno, después hay que realmente evaluar si recupera o no la capacidad de rendimiento. Eso es lo que, digamos, lo que nos interesa a nosotros. Por supuesto que la percepción de la fatiga es importante, porque incluso percibir un dolor puede llegar a generar, obviamente, una impotencia funcional. Entonces es importante, yo no digo que no, pero bueno, abocándonos a lo que es rendimiento, realmente habría que evaluar si devuelve, restituye esa capacidad de rendimiento, ¿sí? Bien, si querés vamos a las funciones, bueno, esto de que aumenta o no la sensibilidad, ¿sí? Una acción importante que tiene la masoterapia es que regula el tono muscular, lo regula sin necesidad de la acción no generada Bien, por el propio deportista, sino por el trabajo manual que realiza quien lo aplica, ¿sí? También aumenta el flujo sanguíneo, bueno, un poco hablábamos esto de y el intercambio de gases, lo hablábamos un poco por la acción mecánica de ese masaje, ¿verdad? claro. Quizás como punto, digamos, en contra, es muy operativo dependiente. O sea, depende de ese kinesiólogo, de su habilidad, de su Bueno, capacidad. un poco Eh, esto, para paliar esto, está esta propuesta del rodillo, ¿no? Que no lo suple, pero es una buena forma de decir, si no tenés el conocimiento, ¿sí? Y la fuerza para automasajearte, te pasas el rodillo y un poco podés apalear esta cuestión, ¿no? Tal cual, Pienso tal yo, cual. capaz que no es así. No, no, está perfecto, sí, es exactamente eso. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Porque aparte es como lo hace de una manera graduada también, entonces ahí tiene Claro. bastante. Sí, Bien, ni hablar, ni ¿avanzo? hablar. Sí, avanzamos con electroterapia, bien que la verdad que es bastante desconocida a nivel recuperación, pero bueno, esta pequeña estimulación que en definitiva logra que el músculo se contraiga sin generar demasiada tensión, pero se contrae, por lo tanto al contraerse, por supuesto que aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? Eh, pero bueno, digamos que es una contracción que no es voluntaria, pero que al mismo tiempo digamos, produce esta suerte de regeneración y restitución de su estado natural, ¿no? Después hay, la verdad que cuando uno se mete realmente a estudiar el método, hay, hay muchísimos tipos de electroterapia, hay diferentes formas de onda, diferentes Claro. intensidades, diferentes frecuencias. Entonces de repente uno entra en un mundo que realmente desconocía y la verdad que es bastante amplio. Pero no me voy a querer detener demasiado en la De electroterapia. hecho, superentrenamiento lo nombran como un método de entrenamiento. Es un método que Sí, tal cual. tiene una dosificación específica y no tiene Tal cual. su peso específico, digamos, ¿no? Para que no es muy común, es algo que uno Así es. no lo tiene a mano.
digamos. No, y bueno, justamente, por ahí quizás para que tenga esta suerte de método de entrenamiento, obviamente que tiene que tener un tipo específico de frecuencia, de onda, de forma de onda y de intensidad, por Claro, supuesto. Eso es lo que la hace diferente por ahí para utilizarla para recuperarse, claro. ¿sí? ¿Me avanzo? Incluso se ve algunos atletas que lo utilizan porque a veces uno hace un ejercicio y en ese ejercicio no logra estimular de forma adecuada el músculo que quiere trabajar, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces claro. también se usa para sobreestimular o para tener más incidencia o hacer más foco en un músculo en particular. Sí, ¿Sí? yo por lo que leí, tiene buenos impactos o buenos resultados cuando se busca trabajar sobre cargas elevadas. Digamos que le enseña al músculo completo, digamos, a contraer la mayor cantidad de fibra, digamos, que activa fibras que no se activarían quizás de manera voluntaria. La Eh, otra. Bien, si querés avanzamos, igual ahí estaban los tipos, que fue lo que dijimos recién, ¿no? Según los efectos, según la frecuencia, según la forma de onda, la intensidad y demás. bien, ¿Sí? paso tipos entonces. Sí, sí, pasamos igual, bueno, las funciones tenemos un montón, Ahí está. pero la realidad es que hay muchas funciones porque, como decíamos recién, depende justamente del tipo de onda, de la frecuencia, ¿sí? Entonces, realmente que es bastante denso, ¿no? Como para meterse en ese mundo y realmente aprender. Por supuesto que esto hay que derivarlo en profesional porque se vuelve Perfecto. realmente muy específico, muy Sí. específico. Depende mucho del tipo de onda, la frecuencia, la intensidad, estas cuestiones que hablábamos recién, ¿sí? Bien, si querés pasamos, no vamos a hacer una Bien. lectura de esto. Estamos en métodos Bien, ergo. tampoco nos vamos a meter en nutrición porque creo que está todo bastante como muy estudiado. Por supuesto que lo queríamos nombrar, no lo queríamos dejar de largo, no lo queríamos, digamos, pasar. Eh, estos métodos, estos procesos, obviamente que incluyen la restauración, ¿no? De estos sustratos que fueron depletados, ¿no? De glucógeno, de muscular, hepático, ¿sí? La reposición de los fluidos, bueno, los electrolitos, ¿no? Que son importantes obviamente para la También nutrición. en este aspecto los Nutri dirán también, ¿no? La cantidad de intrusos que te venden planes de Igual, alimentación, ¿no? Estamos en lo mismo. Uno sí, sí. como profesional trata de derivar a quien corresponda y en mi caso, cuando piden una dieta, yo digo que si bien tuve nutrición, eh, no hay como la palabra de un Nutri que va a saber específicamente cuáles son sus demandas, sus requerimientos. Es fundamental, si se quiere realmente hacer la diferencia a nivel nutricional, hablar y dejar que trabaje un profesional del área, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Aparte está todo dicho, está todo comprobado, o sea que realmente es muy difícil de pretender inventar, ¿no? O innovar algunas cuestiones. Entonces, por supuesto que no me quiero detener demasiado en esto y como vos decís, esto hay que derivarlo al profesional porque es un área muy específica también, ¿sí? Bien, en cuanto a las funciones, si quieres avanzar, bueno, las Estoy. que conocemos todos, ¿no? Repasamos por arriba un poquito, es esta reposición hidroeléctrica de los sustratos, aumentar la síntesis de proteína en caso de que haya mucha ruptura fibrilar, ¿no? Y muy importante, por supuesto, la restauración del sistema inmune, el antioxidante y volver al estado de homeostasis, ¿no? Esto a veces uno lo pasa de largo porque se aboca específicamente a los primeros tres, pero no deja de ser importante, no deja de ser importante para nada, ¿sí? Bien, avanzamos y simplemente lo ponemos así de grande y lo queremos hacer muy notorio, porque lo dijimos al principio incluso, no hay cómo reemplazar el descanso. No existe, no hay método, no hay forma, no tiene reemplazo. No tiene reemplazo, es esencial. Una cosa es recuperarse, una cosa es descansar, pero si te querés recuperar, tenés que descansar. Tenés que No, descansar. Totalmente. no hay. Es lo primero que tranza, ¿no? Viste, que cuando tenés que hacer algo, bueno, duermo menos. Por lo menos, tal cual. Tengo que estudiar, duermo menos. Tengo que, no sé, tengo que preparar algo, duermo menos. Y lamentablemente es de las cosas que no habría que ni que tocar, ¿no? El descanso Sí, debe hay ser sagrado. Sagrado, tal una cual. construcción. Eso se me hace que es un hábito y es algo que hay que marcarlo ya desde chico, ¿no? También
Ni hablar. quizás un poco más, corre más por cuenta de los padres, el lugar que tengan el descanso para ellos y para los chicos, ¿viste? Son pocos los padres que obligan, digamos, porque básicamente tenés que obligar a que se duerman en cierto horario, ¿no? Pero digamos que es con todos los aparatos, los celulares y eso, la verdad que se hace difícil. Eh, pero es fundamental y como bien decís, corre por cuenta de cada uno. No, eso no, por más que uno planifique excelente, come excelente, y si dormís 2 horas no vas a rendir, no Tal vas a cual, tal rendir. cual. Incluso el error quizás más frecuente y obviamente que es muy problemático es esta cuestión de decir, bueno, me siento bien porque me desperté bien, porque, no sé, porque entré en un estado de crisis, entonces mi cuerpo se despertó y me siento bien, ¿no? Y uno lo asocia a este sentirse bien en cuanto a lo metabólico, en cuanto a esas sensaciones que tiene, pero a nivel nervioso quizás no te das cuenta, y a nivel nervioso no estás para rendir, no estás para entrenar. Claro. Volvemos al mismo Y ejemplo de quizás, antes. Te sentís bien y cuando arrancás a entrar en calor, y ahí te das cuenta cómo estás. tal cual, tal cual. Bien, avanzamos ya directamente con las conclusiones, así no los detenemos demasiado con esto. Eh, Son importantes los métodos, los medios, lo dijimos por qué, especialmente en los contextos en los que nos manejamos, en estos calendarios deportivos en los que nos manejamos. Pero hay que tener en cuenta, lógicamente, estas cuestiones que vemos acá. La infraestructura con la que cuenta el lugar donde laburamos, ¿sí? No todos tenemos pileta, no todos tenemos kinesiólogos, entonces tenemos que derivar, no todos tenemos nutricionistas, hay que derivar. Eh, Hay que ver si se cuenta con el tiempo, con el espacio, si el club le da la importancia, si el club no le da importancia, entonces vos estás parado como en el medio, como entrenador, ¿no? Si tenés los recursos, qué tan prácticos son, ¿no? Porque de repente vos decís, sí, tengo este método, es espectacular, sí, pero ¿y si no realmente no lo puedes aplicar? Si te fuiste a jugar de visitante y vos la cámara frigorífica la tenés en tu ciudad de local y te fuiste a jugar a 300 kilómetros, Claro. entonces hay un montón de cuestiones que van a jugar ese papel, ese rol, a la hora de decidir cuál aplicar y de qué manera, en qué momento y cuándo y cómo, ¿no? Entonces realmente hay que considerar estos factores, ¿no? Si pudiéramos aplicar todos todo el tiempo, sería genial, pero bueno, uno se tiene que abocar a Bueno, las mismo posibilidades. ahí diste ese ejemplo. Y en esa charla que te cité antes de armar el video, así que hacía Lardone con Casas, contaba de la dificultad de la recuperación, ¿sí? Y cómo entraba en juego también los recursos económicos, ¿no? Él decían que si tenía menos plata era menos días, el hotel era menor, de menos estrellas, que la cama, él decía que no era coche cama, sino que era coche cuna, donde viajaban jugadores de básquet de 2 metros, y de vóley también, y lo difícil que era recuperarse y cómo paliarlo con la dificultad económica. O sea, porque también todo eso es plata. O sea, hablar de recuperación es plata, Hablar, es plata. ni Y, hablar. y- y es carísimo y es difícil, es muy difícil, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, en cuanto a medios, eso es todo. Simplemente le queríamos hacer este apartado para revalorarlos, ¿no? Y para entender que va todo muy de la mano, ¿no? La carga propuesta, la adaptación, la fatiga y cómo recuperarme, ¿no? Poder hacer estas buenas conexiones, estas buenas relaciones entre todos estos conceptos y tratar de poder entenderlos, de hacerse cargo de lo que a uno le toca y uno no tratar de involucrarse y poder realmente trabajar sobre estos conceptos. Totalmente, todo este concepto, ¿sí? Toda esta filosofía, básicamente es una filosofía de entrenamiento, es meramente nuevo y es, creo que de los grandes quiebres que hubo en los últimos tiempos, ¿sí? El hecho de mantener la fatiga lo más alejada posible, ¿sí? Tomándolo como algo necesario, un mal necesario, digamos, ¿sí? Para poder progresar, pero tratando de mantenerla lo más alejada, ¿sí? A partir de todo esto que propone Vadillo, que es fundamental en todo esto,
porque si tenemos que nombrar, autores hay miles, pero si tenemos que Tal nombrar a un autor fundamental en este cambio de paradigma, en este cambio que por suerte nosotros tuvimos, porque nosotros también, con Huguito, cuando cursamos, digamos que había otro paradigma, había otra forma de ver a la fatiga, fue muy impulsado a partir de las investigaciones que hizo González Vadillo y de la importancia de esas investigaciones para lo que es hoy en día la mejora del rendimiento, porque el hecho de evitar la fatiga innecesaria hace que uno pueda mejorar su rendimiento. Así que fue fundamental, es fundamental los estudios, los libros, la verdad que recomendamos que lean los libros de él porque son muy enriquecedores a nivel conceptual. Y bueno, fundamenta mucho de todo lo que vimos hoy, ¿sí? Todo esto de carga propuesta, carga real, el carácter del esfuerzo, la velocidad de ejecución, son todas cuestiones que se ven en esos libros y están explicados de forma excelente. ¿No? La verdad que sí. Sí, sí, sí. Sí, y entender que bueno, que es una cuestión multifactorial. Entonces, es muy fácil que se te escape información. Entonces, mientras más herramientas tenga uno para obtener esa información, mejores soluciones, mejores respuestas va a poder dar. Totalmente, totalmente. Y esto, bueno, es un ida y vuelta. Por eso hay responsabilidades que son compartidas. La profesora tiene su responsabilidad y el deportista, la deportista también. Tiene que hacerse cargo de lo que es, de lo que le corresponde. ¿No? Yo siempre hablo con mis deportistas de hacerse cargo frente a la recuperación y hacerse cargo frente a la lesión. Vos tenés que atacar la lesión, no tenés que quedarte esperando, que no es obviamente, como decías antes, el ejemplo de me duele el tobillo, salgo a correr, no importa que me duele, eso no es atacar, sino que es hacerte cargo e iniciar todos los procesos de recuperación, ¿sí? No dejar que quede librado al azar. Es un poco también la idea o otro de los ejemplos del principio de lo consciente, ¿sí? Que el deportista se haga cargo de su rol y su responsabilidad dentro del proceso de entrenamiento. Así es. Así que bueno, Bueno, espero Marian, que les hayan servido. Muchísimas gracias, Huguito. no, al contrario. Te iba a agradecer yo a vos por el espacio y bueno, por esto que la verdad que es sumamente enriquecedor para todos, para vos, para mí, para quien lo vea, la verdad que. Y bueno, y para mí es un placer, la verdad que es un placer, siempre es un gusto, y así que bueno, estamos Para a mí disposición. también. Y como siempre digo, hoy aprendí un montón de cosas nuevas que no sabía, así que te las agradezco. Siempre es un buen momento para aprender, tanto cuando uno estudia como cuando uno quizás da clase, está, digamos, abierto a aprender cosas nuevas. Así que muy agradecido por tus intervenciones, la verdad que es un lujazo tenerte aportando, ¿sí? Así que bueno, te mando un abrazo grande, les mandamos un abrazo grande y Un nos estamos abrazo, viendo en las clases, ¿sí? perfecto. Bueno, Huguito. Abrazo.